Botinelli, lo agarramos justito. Estos son desayunos para ustedes. Informales, puede comer. Es como la mesa de Mirta, después le cuesta. Bueno, ¿cómo podemos analizar la votación de ayer? Bueno, el tema es el siguiente, a ver. No es un método de análisis el decir, yo espero que me goleen 7-0, solo me hicieron 5 goles, qué éxito que tuve. No. Usted está hablando de la expectaña que algunos dirigentes de Frente Amplio pusieron muy baja. Habían levantado la vara un poco. El tema es el siguiente, el Frente Amplio votaron 170.500 personas en el 28 de mayo del 2012. Bueno, ese es el punto partida. Ajá. Yo creo que de la elección de ayer salen algunas cosas importantes. La primera, cuando uno analiza lo que decía la dirigencia del Frente Amplio en el mes de febrero o cuando empezó, podemos llamar, la campaña electoral, a lo que decían los últimos días, fueron asimilando la disconformidad, los enojos que hay en la militancia Frente Amplista. Capaz que lo palpaban justamente cuando empezaron. Bueno, al principio le contestaban a los blancos y colorados los enojos que tenían los Frente Amplistas. ¿Qué dicen los blancos y colorados? No eran los Frente Amplistas lo que decían las cosas. Y eso lo fueron asumiendo. Ese es un balance positivo de que lograron entender que hay razones de disconformidad, que en el mes de febrero se negaban a rajatabla. El tema más claro fue la resolución unánime del Plenario Nacional sobre el tema ANCAP. Claro. Claro. Que fue negarse a cualquier tipo de aceptar la menor crítica. Entonces, este es un cambio importante. Lo segundo, la conferencia de prensa de ayer exhibió, no de todos, una menor capacidad autocrítica de la necesaria frente a la votación. Que el Frente Amplio, primero, caiga sistemáticamente, 220.000 personas en el 2006, 170.500 en el 2012, 92.000 en el 2016. Es casi la mitad esta vez la que... Claro, pero además, primero es una tendencia, sí. no es que esta vez hubo algo. No, se acentúa esa tendencia. Lo mismo en las llamadas internas nacionales, que son de todos los partidos. Frente Amplio tuvo 450.000, 440.000 y 300.000. Claro. Es decir, el Frente Amplio tiene una caída de participación, no necesariamente de electorado en elecciones nacionales, pero ahí también ha habido una caída. El Frente Amplio, por ejemplo, perdió un senador en la última elección y no hubo autocrítica. Es decir, hay una resistencia muy grande a la autocrítica que no es la tradición del Frente Amplio, por lo menos hablemos de etapas iniciales. Ahora, Astori unos días antes de las elecciones hizo una especie de autocrítica. Bueno, ¿no? lo que pasa es que, correcto, pero a su vez correspondía al posicionamiento de Astori como un candidato que estaba relativamente opositor a la mayoría del Frente Amplio, ¿no? Sí. Días antes, yo diría desde 3 semanas antes, algunos candidatos, no todos, anduvieron diciendo igual ningún partido político en el mundo logra esta convocatoria. Bueno, cuando alguien dice en el mundo, cuidado que no diga, mira, hay una isla en la Polinesia. Sí. Pero igual, yo empecé a buscar datos y le digo, un solo caso. Para un país que tiene muchas características comunes con Uruguay, Italia. Ajá. El centro izquierdo italiano hizo 4 elecciones internas de esta característica. Es decir, esta característica me refiero hechas por el partido, solo por el partido, en sus locales partidarios. Para adherentes. Y que la gente tenía que pagar 2 euros como cuota de filiación para votar. Y hubo 2007, 2009, 2012 y 2013. La menor participación fue el 20% y la mayor el 26%. Es decir, para ser la mayor del mundo, si esta es la mayor, que puede ser una de las mayores, el Frente Amplio tiene que haber llevado 300.000 personas. No, más del triple de lo que... No, mucho más del triple. Entonces, cuidado con esto de salir buscando... Porque hay un problema serio, ojo que no lo tiene el Frente Amplio, lo tienen todos los partidos políticos uruguayos. Hablarle a la barra brava de cada partido. Claro, el que ya está cautivo y... Sí, no, el que está cautivo va, salta, grita, somos los mejores y nunca tenemos defecto. Eso es una característica de las dirigencias, y no solo de Uruguay, es bastante común. Pero eso inhibe la autocrítica, pero además inhibe el diálogo con el propio simpatizante que está desconforme. Ahora, Botinelli,
el Frente Amplista que está desencantado porque ahora empezó a pegar un contexto económico más adverso, o está desencantado porque empezó a asimilar que el Frente tuvo errores en el gobierno? O el propio desgaste también de los ejercicios. Atendamos esto. El Frente Amplio obtuvo el 50,5% del electorado en el año 2004. Desde entonces ya hubo 2 ciclos electorales donde el Frente Amplio tiene una ventaja que le llamamos el recambio biológico, para decirlo muy groseramente. Todavía se siguen muriendo mucho más votantes blancos y colorados que votantes Frente Amplista. Y los jóvenes tienen una mayor reproducción en el Frente Amplio que los partidos tradicionales. Eso debió haber llevado al Frente al 54% en el 2014. Sacó el 48%. Ahí hay una pérdida neta, 6 puntos. Perdió más votos de lo que parece, digamos, entre una elección y la otra. Es decir, cayó mucho más. Eso ya está implicando una desconformidad, aún en la etapa del boom económico del Uruguay. Segundo lugar, hay conductas que se expresaron en el tema ANCAP como símbolo, pero que en menor grado se ha dado en alguna intendencia, se ha dado en algunos otros organismos, que a los Frente Amplistas los ha decepcionado. Sobre todo diciendo, bueno, es verdad que los blancos, digo lo que dicen Frente Amplista, que los blancos y colorados fueron peor. Pero esto fue parecido, y yo no voté a nada para que fuera un poquito menos, para que fuera todo distinto. Entonces, ahí hay un problema también. A veces también hay cosas que tienen que ver con la ética, la moral, el amiguismo, ese tipo de cosas, Sí, eso, ¿no? Y un poco el ver que se discute más cargos que discusiones ideológicas, ¿no? Que hay más preocupación. Había mucha ingenuidad, esto es normal en cualquier partido de gobierno, pero... Eso parece haber molestado mucho, el tema de los cargos. Javier Miranda el otro día lo entrevistaba en la radio en el final de la campaña y él reconocía la apatía que se habían encontrado con la militancia, el descontento, el desgaste, y una de las cosas que decía es, a la gente está cansada de ver que la pelea es por cargos. Bueno, yo le digo lo siguiente, hubo una reunión en el comité de base de la capital de un departamento que fueron alrededor de 100 personas. Cerca de 80 eran funcionarios municipales, con intendencia Frente Amplista, ¿no? Entonces, al final termina siendo la burocracia pública lo mismo que la militancia. Y empezó a pasar además que se repitan nombres que, por ejemplo, uno dice, bueno, rotan de cargos en el Estado. Eso también le empezó a pasar al Frente Amplio, ¿no? Sí, entonces, eso por un lado. Y por otro, bueno, por supuesto, el que la situación económica ya no sea el viento a favor, sino el viento contra, a la gente le desilusiona, pues bueno, es verdad, los resultados condicionan. Y el Frente le costó asumir un discurso de decir, señores, viene el momento de apretarse el cinturón, ¿no? Recién ahora empieza y tenuemente el discurso. Y además, claro, hay discrepancias muy fuertes con la forma de hacer el ajuste del cinturón. Eso es muy claro, pero eso se expresa además en la confrontación entre equipo económico y sectores del Frente, o el equipo económico y el pit. ¿Y cuánto margen puede tener el nuevo presidente, el que salga electo, en ese relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno? Bueno, ahí depende cómo conciba el cargo, porque el tema es el siguiente. ¿Qué diferencia puede haber entre los candidatos? Bueno, el tema es, primero, ¿para qué es el presidente del Frente Amplio? Esto todavía no se definió. Porque es el que va a dirigir una estructura para hacer algo, pero no tiene que ver con el gobierno, o es la cabeza de la fuerza política que gobierna, que no sustituye al presidente de la República, pero de alguna manera tiene que estar permanentemente dialogando con él. Esta es una gran interrogante. Un papel puede decir, no, la función es preparar el Frente Amplio para mejorar su militancia, estudiar, ver el futuro, digamos, ¿no? Y esto implica debates internos, análisis. Bueno, puede ser. Ahora, lo que hay que ver si... yo creo que todavía no se puede hacer análisis hasta que no se produzca el destape, decía, hasta que no se cuenten los votos y se vea. ¿Cuándo va a estar ese resultado? Yo creo que como votó la mitad que la vez pasada, el tiempo va a ser relativamente, si no la mitad, pero menor, que en 8 o 10 días tenemos que tener el resultado. La otra vez fueron 15, ¿no? Pero cada uno de los candidatos tiene características muy diferentes. Entonces,
Unos están en actividad política plena, Claro. con Pero- aspiraciones de candidaturas, otros ya están cerrando una carrera política, unos son hombres de mayor formación teórica, que pueden convocar más al debate teórico, otros son más de la praxis política, y esto va a caer. Pero el segundo resultado tiene que ver con cómo va a ser los votos de las listas, cómo va a ser la correlación. Una elección de 92.000 personas favorece seguramente a los grupos políticos que tienen mayor estructura. Partido Comunista, MPP. Claro, MPP, Partido Comunista, seguramente la 711 va a tener una votación, independientemente del resultado que tenga, muy superior al que tendría en una elección nacional, porque tiene más estructura. Y históricamente lo que rodea a Astor y Nuevo Espacio, esas cosas son los más perjudicados, pero esto se ha visto en todas las elecciones porque tiene mucho voto de opinión y mucho menos de estructura, ¿no? Dijo Gerardo Caetano hace unos días en una entrevista en Brecha que quien asuma la presidencia del Frente Amplio va a tener que hacer varios parricidios. Bueno, no sé cómo es el tema, ni entiendo mucho a cuál de las distintas cosas que puede querer decir parricidio que quiso sugerir Caetano, pero bueno, puede haber una carnicería si uno quiere hacer parricidio. No, pero hablando, digo, el tema yo creo que, a ver, lo que se ha planteado en la campaña electoral, una de las cosas que me parece sustancial, que se ha evidenciado, bueno, la falta de debate que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio discute cosas coyunturales, pero hay discusiones ideológicas de fondo que no debate. Las dos grandes visiones que hay sobre cómo debería hacerse el ajuste corresponden a visiones muy de fondo. Y eso no se debate a la interna. Eso debe haberse debatido, pero no ahora porque hay crisis. Durante 10 años tenía que haberse debatido más a fondo, no haber tapado los debates. Y hay, bueno, algunos de los candidatos sin duda proponen con más firmeza los debates. El debate que tiene que ser teórico. ¿Te imaginas un frente con Miranda llevando más adelante ese debate y si el presidente es el Pacha Sánchez jugando un papel más político como ocurre hoy a nivel nacional? Yo pienso que por característica personal el que más podría llevar adelante los debates, porque es su característica, es Roberto Conde. Ajá. Los otros los veo... Miranda no tengo claro, porque Miranda no ha tenido praxis de dirigencia sectorial, organizacional, de aparato. Claro. Él viene de otro ámbito, entonces no tengo claro cómo sería una presidencia de Miranda. De Sánchez, sí, yo creo, es un político muy potente, la praxis política. Activo, que está en crecimiento. Sí, no, es muy dinámico. Y lo veo más, jugando más a los aspectos de organización y movilización, ¿no? Pero también hay que ver la correlación, porque una cosa es el presidente y otra cosa cómo resulte la estructura del plenario nacional y de la mesa política. Es decir, tenemos hoy un dato, que es que el Frente Amplio ratifica esta participación, lo que se viene dando en elecciones nacionales, lo que se viene dando en elecciones nacionales internas y lo que se vino dando en las elecciones internas del Frente, que hay una caída persistente de la participación. Bien. Segundo, lo que las encuestas están revelando, no importa si una da un poquito más o un poco menos, pero lo que es muy claro, que el Frente Amplio está muy lejos hoy en intención de voto de lo que tuvo en el octubre del 2014. También se está ratificando que el Frente Amplio tiene una fortaleza, que es que lo que pierde, lo que está disconforme, no está mirando para otro lado. No hay quien esté captando, ni en posibilidad de captar en forma masiva disconformidad del Frente Amplio. Entonces el Frente Amplio, y por eso el error de estar hablando de los blancos y los colorados, tiene un diálogo con su propio ámbito de disconformidad. Y yo creo que este es el desafío central de las próximas autoridades. Cómo dialoga y llena las inquietudes de los que están desilusionados, disconformes o enojados. Y no solamente cómo se moviliza, que este es el desafío central que tienen las nuevas autoridades del Frente Amplio. Muy bien. Oscar Botinelli, muchísimas gracias. Muchas por gracias. acompañarnos. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, Calidad de Vida con Juan Carlos Polié.